¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un modo particular de ver el mundo, de interpretar la realidad, a partir de una determinada concepción filosófica. Guba y Lincoln lo asumen como un conjunto de creencias, de supuestos, para guiar nuestras actividades, y que no pueden ser probados o refutados, pero que de todas maneras representan las posiciones que estamos dispuestos a adoptar y defender. El término paradigma suele usarse para designar teorías específicas. El paradigma corresponde a un concepto epistemológico y como tal a una concepción filosófica de las características más generales del conocimiento científico. Buenas noches. A continuación les voy a desarrollar lo que es el paradigma positivista. El paradigma positivista se fundamenta principalmente en la aplicabilidad de la ciencia como método para interpretar y dar a conocer una realidad existente. El paradigma positivista tiene su raíz del positivismo mismo, que intentaba a través de sus mecanismos de estudio desarrollar esquemas de interpretación y conocimiento humano a través del sistema empírico o método empírico. Posteriormente, estas concepciones dan vida a lo que es los mecanismos de estudio y metodologías que en la actualidad son muy aplicables a nivel mundial. El paradigma positivista en sí mismo fundamenta su estudio en la naturaleza del hombre, su realidad directa y la posibilidad de alcanzar esa realidad a través de una interpretación clara sobre los hechos y variables que condicionan al ser humano. ¿Qué sucede? El paradigma positivista tiene una ontología en la que radica que existe la realidad y que esa realidad puede alcanzarse y estudiarse y asimismo llegar a interpretarse de una manera clara. Cuando estamos frente al paradigma positivista nos encontramos que su epistemología radica en el objetivismo, en el resultado de la verdad. A través del método científico se garantizan resultados que pueden ser comparados, verificables en sí mismos. Por eso se indica que su epistemología tiene un carácter de objetivismo. Cuando nos encontramos en el enfoque o paradigma postpositivista, existe un proceso evolutivo que pasa de comprenderse que la realidad probablemente es imperfecta, el mismo hecho de que tus resultados o los resultados que se obtienen a través de los estudios científicos planteados no dan como en su totalidad una realidad perfecta, una realidad absoluta. Por eso el pospositivismo hace un reconocimiento de que para poder conseguir resultados claros es improbable que exista cuando existe una realidad que es muy difícil o es muy complicado obtener un resultado que es 100% satisfactorio sobre la explicación de esa realidad. El pospositivismo precisamente su ontología indica que existe una autocrítica o una crítica sobre la imposibilidad de alcanzar el conocimiento de la realidad total o absoluta. La epistemología dentro del paradigma pospositivista tiene una calidad dualista objetivista modificada. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se hace un reconocimiento de que la verdad solo se alcanza de una manera aproximada. No existe un conocimiento real, total sobre una verdad determinada. El objetivismo es débil, precisamente por eso, y la objetividad como ideal regulatorio va en función principalmente de alcanzar un conocimiento parcial de la verdad en función de las limitaciones de la investigación. Los métodos que se pueden utilizar dentro del paradigma postpositivista pueden ser métodos cuantitativos, métodos cualitativos, métodos de investigación-acción, metodología experimental manipulativa y métodos deductivos, inductivos. Sin embargo, es importante aclarar que por lo menos en materia de postpositivista, la vinculación de la persona pasa de ser un proceso de única y exclusivamente observación a un proceso mucho más amplio que involucra al individuo dentro del problema para identificar a través de sus creencias, actitudes, capacidades, el valor real sobre la verdad alcanzada. Paradigma crítico. Muchas tesis de las que hemos visto aquí
se van por el paradigma crítico, o llamado crítico participativo, o sencillamente participativo. En este paradigma se resuelve el divorcio entre el sujeto de investigación y el objeto de investigación. Se resuelve. ¿Por qué? Porque estas son investigaciones, las que se van por este paradigma, que son más bien comunitarias, donde prevalece este paradigma, donde de verdad se ajusta bien. Supongamos, bueno, yo no conozco muy bien los barrios aquí, porque llevo muy poco tiempo, pero sé que hay uno que se llama La Ceja, por una tesis de maestría que estoy haciendo, que es en el Alto. Es como si dijéramos, bueno, las personas de La Ceja, ahí dentro de esa comunidad, que es un área importante de la población, hay un grupo de problemas, y para investigar hace falta un problema. Pero si nosotros cogemos en La Ceja, por ejemplo, yo estoy trabajando en una investigación que ya se está terminando, que son los muchachos que están en situación de calle, abandonaron sus hogares y están en la calle. Una investigación. Lo mejor sería que los investigadores sean de La Ceja, porque quienes mejores conocen los problemas de La Ceja son la gente que vive en La Ceja. Quienes más quieren resolver ese problema son esas mismas personas. Por tanto, cuando usted en una investigación comunitaria, los investigadores pertenecen a la comunidad, ellos mejor que nadie conocen los problemas. Ellos mejor que nadie se comprometen a resolverlos. Ellos mejor que nadie pueden realizar todas las actividades científicas e investigativas porque están en su propio territorio, en su misma comunidad. Y entonces este paradigma se asocia mucho a las investigaciones comunitarias. Ahora entonces, claro está, se borra la diferencia sujeto-objeto, porque el sujeto de investigación es a su vez objeto de investigación, porque usted está investigando sus problemas en la comunidad. Por tanto, el objeto de investigación se vuelve sujeto. O dicho de otra manera, el sujeto de investigación es objeto de investigación y el objeto de investigación es sujeto de investigación. Ahí está unido. Ambas cosas están unidas. ¿Ven esto? Por tanto, este paradigma tiene muchas ventajas. Ahora bien, este paradigma, por ser participativo, incluye a muchas personas. No tienen que ser científicos. No tienen que ser científicos. Digamos que hay un grupo de 8 científicos que son los que dirigen el proyecto de investigación, la investigación en ese territorio comunitario. Todos los investigadores pertenecen a la comunidad, ¿sí o no? Pertenecen. Conocen bien la comunidad, conocen bien sus problemas, están comprometidos con eso. Y entonces empiezan a incorporar a personas que incluso pueden no ser universitarios, que son los que ayudan a las encuestas. Ustedes se reúnen con ellos, dicen, estas son las encuestas, le explican la importancia de las encuestas, y esas personas salen a la comunidad a aplicar las encuestas. Después regresan y ustedes le dan un seminario de cómo tabular las encuestas, y entonces empiezan a trabajar en el proceso investigativo, personas que no son investigadores y que se empiezan a incorporar a ese proceso investigativo. Y entonces esas personas van ganando conciencia de los problemas que tienen, van ganando conciencia de la importancia de solucionarlos y van aprendiendo estas tareas propias de un proceso investigativo. Por tanto, el que dirige la investigación se dirige a sí mismo, dirige al personal científico que está a cargo de la investigación y dirige a todas las personas de la comunidad que están participando en la investigación. Por eso se llama participativa. Y tienen un valor y una importancia extraordinaria. Por eso el paradigma se llama crítico participativo. Y crítico, porque todo el mundo se pone a analizar, a valorar, a criticar, a buscar fórmulas de solución. Y ese es el paradigma. Amplia y activa participación de investigadores, científicos y no científicos. Se incorpora a la comunidad en el proceso investigativo. Investigador principal se dirige a sí mismo y dirige a otros investigadores, así como las estructuras sociales de ese contexto. Y el verdadero compromiso de los investigadores con la investigación se logra a partir de este paradigma. Pero tiene un problema, que se puede convertir como en un trabajo social que nos permite conocer y finalmente no transformar. Por tanto, un trabajo social no es el resultado de la aplicación de este paradigma. Vean ustedes qué importancia tiene este paradigma, pero tiene que ser para algunas investigaciones, no para todas, sino para las que tienen un sentido comunitario. Cuando ustedes van a resolver un problema de incidencia comunitaria. Un paradigma constructivista
asume que el conocimiento es una construcción mental, resultado de la actividad cognitiva del sujeto que aprende. Concibe el conocimiento como una construcción propia, que surge de las comprensiones logradas a partir de los fenómenos que se quieren conocer. Los autores mencionados, Guba y Lincoln, caracterizan el paradigma constructivista a partir del modo particular como se responden las tres preguntas filosóficas siguientes, en particularmente desde sus ramas ontológica, epistemológica y metodológica. Veamos cada una de estas respuestas. Primero, ¿qué es lo que puede ser conocido? Es la pregunta ontológica, que se interroga sobre la existencia o el ser como tal, sobre la realidad. La respuesta del constructivismo es que existen realidades múltiples y socialmente construidas, no gobernadas por leyes naturales, causales o de cualquier otra índole. Es una ontología relativista. Las construcciones sobre la realidad son ideadas por los individuos a medida que intentan darle sentido a sus experiencias, las cuales son siempre de naturaleza interactiva. Se conoce a partir de los conocimientos previos. La verdad es definida en función de la persona mejor informada cuantitativa y cualitativamente, y que pueda comprender y utilizar dicha información para lograr consenso. No obstante, pueden darse al tiempo varias construcciones y comprensiones sobre la realidad y sus manifestaciones. Veamos la segunda pregunta. ¿Cuál es la relación del conocedor con lo conocido o lo conocible? Es la pregunta epistemológica que indaga por el origen, la naturaleza y los límites del conocimiento humano. El constructivismo postula una epistemología monista y subjetivista, porque en la relación sujeto y objeto es imposible separar el investigador de lo que es investigado, quien conoce y lo que es conocido. Están vinculados de tal manera que los hallazgos de una investigación son literalmente una creación del proceso de investigación, y los valores y creencias del conocedor se encuentran presentes y participan en el proceso. Tercera pregunta. ¿Cómo conocemos? Es la pregunta metodológica que trata sobre los métodos, formas y maneras de orientar la investigación sobre el conocimiento. El constructivismo asume una metodología interpretativa, hermenéutica, que involucre el análisis y la crítica en la construcción del conocimiento sobre la realidad. En realidad no pretende la explicación de los fenómenos, sino la comprensión de los mismos. Busca darle sentido o significado a las interacciones en las cuales está comprometido el investigador. De las anteriores consideraciones filosóficas, se puede inferir que la propuesta constructivista es opuesta a la propuesta positivista, porque ésta postula una ontología realista, asumiendo la existencia de una realidad única, que funciona de acuerdo a leyes naturales, que se manifiestan en relaciones causa-efecto y cuyas verdades son afirmaciones isomórficas con la realidad. Postula una epistemología dualista y objetivista y una metodología intervencionista que pretende explicar, predecir y controlar los fenómenos de la realidad. A manera de conclusión, el constructivismo es un paradigma sobre el desarrollo cognitivo que tiene sus raíces inmediatas en la teoría de Jean Piaget sobre el desarrollo de la inteligencia, denominada epistemología genética. En la epistemología genética, la génesis del conocimiento es resultado de un proceso dialéctico de asimilación, acomodación, conflicto y equilibrio, según Jean Piaget. Paradigma de investigación. Afirma Pérez que es el conocimiento de la realidad que consiste en acercarse a ella, para desvelarla y conocerla con el fin de mejorarla. Es un modelo de investigación científica que se basa en la formulación de hipótesis, juzga
como válido los hechos que pueden ser captados por los sentidos y sometidos a verificaciones cuantitativas. Este paradigma puede ser utilizado para dar explicaciones a determinados problemas que se plantean en el marco de la educación. Se basa en el estudio de los significados de las acciones humanas. Tres corrientes influyentes en el paradigma: enfoque fenomenológico, hermenéutico y humanista. La vida social se genera y se mantiene tanto por las interacciones entre los sujetos como por su comportamiento en la comunidad. La vida social no se puede explicar sin tener en cuenta las interpretaciones particulares de la vida. Una de las características de este paradigma es la defensa de una postura dialéctica con lo referente a la naturaleza del conocimiento, orientado hacia la práctica, conocimiento orientado a la mejora del ser humano en su contexto social, interés por los problemas educativos y la práctica educativa y social que resulta problemática debe ser cambiada. Paradigma cualitativo. Desde este paradigma se intenta comprender la subjetividad de las personas, explican su comportamiento en la realidad. Para esto se utilizan técnicas que se basan en el análisis del lenguaje, como lo son la entrevista, el grupo de discusión, la historia de vida. Para que un paradigma cualitativo se cumpla, se deben realizar algunos pasos. Primero, planteamiento del problema a investigar. Segundo, diseño de la investigación. Tercero, realización de la investigación. Y cuarto, redacción del informe de resultado. Por otro lado, tenemos el paradigma cuantitativo. Este se liga más a la percepción general de la sociedad, es decir, que busca la opinión y descripción más exacta y apegada a la realidad, dejando por fuera cualquier opinión subjetiva. Para realizar este proceso se utilizan técnicas estadísticas, pero primordialmente la encuesta y el análisis. Características del paradigma cualitativo. Este presta más atención a las semejanzas que a las diferencias. Trata de buscar la causa real de los fenómenos. La subjetividad es lo más importante. El investigador debe ser independiente y busca incrementar el conocimiento.